de cada uno de ustedes, los que nos ven en línea. Gracias por siempre sintonizar a nuestro servicio y ayudarnos día tras día, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, cada día de nuestra vida, proclamar lo único que importa, el reino de Dios. Ya conmigo, venga tu reino. Digo otra vez, venga tu reino. Damos gracias a Dios, porque cuando ese reino de Dios se manifiesta, la palabra nos dice a nosotros que Él hace que el cielo llegue a la tierra. Él hace que lo que está manifestado en el cielo, el reino perfecto de Dios, se manifieste en medio de nosotros. Y eso es lo que estamos creyendo, el cumplimiento de esa promesa, el cumplimiento de esa palabra de parte del Señor para nuestras vidas, de que su reino se manifieste de una forma sobrenatural y que haga cosas en nosotros que jamás hemos pensado que Él haría. Voy a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por tus promesas. Te doy gracias, Dios, aleluya, porque tú nunca fallas. Tú nunca, Señor, tú dice la palabra que da fuerzas al cansado, que da fuerzas, Señor, al que te necesita. En esta mañana yo, Señor, te necesito. En esta mañana yo proclamo la fuerza del Señor sobre mi vida, sobre mi cuerpo, sobre mi garganta, sobre mi corazón, sobre mi mente, para poder comunicar, Señor, tu palabra, que es lo único y lo más importante que yo pueda hacer en el día de hoy. Bendecir a tu pueblo con la palabra implantada que puede salvar sus almas, que puede hacer cosas sobrenaturales. Hemos orado, hemos adorado, Señor, en busca de tu presencia, pero también en busca de que nuestro corazón se convierta en ese terreno fértil donde tu palabra puede ser sembrada y tu palabra da fruto a nuestras vidas. Por eso en esta mañana yo declaro que ninguna palabra que sale de mi boca volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. Y yo declaro, Señor, que sembrada en el corazón de tus hijos, a través, Señor, de la puerta de su oído, que la fe venga a ellos, Señor, que venga a nosotros la fe, Señor, que mueve montañas, la fe que vence al mundo, la fe que hace lo imposible, y que esa semilla se siembra ahí de 30, 60 y 100 por uno. Ahora mismo, Señor, yo arresto y ato todo demonio, Señor, toda ave en el aire, la describe tu palabra, que viene a robar la semilla que cae junto al camino. Y yo declaro y oro, Señor, que aquí no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, sino que tu gracia y tu poder y tu Espíritu Santo lo harán. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Den un fuerte aplauso a Cristo. Quiero hablar en esta mañana acerca del poder de la influencia. Escojo este título para el mensaje en el cual voy a predicar, porque vivimos en una temporada, quizás para los mayores quizás no entienden quizás este concepto, pero quizás usted ha oído de cuán popular están la gente que son los que le llaman los influencers, los que influyen a través de sus redes sociales, influyen a través de su promoción, su propaganda, lo que sea. Hay gente que se sienta en su casa con un teléfono y gana millones de dólares sentados en su casa, simplemente porque se consideran gente influyente. Aunque el mensaje no sea el mejor, o el mensaje no cause ninguna diferencia, aunque el mensaje sea un mensaje de consumerismo, el mundo siempre está buscando a alguien que le influya. Sin embargo, hemos puesto la influencia en los lugares incorrectos y con los motivos incorrectos. Y yo creo que Dios levanta la iglesia y pone la iglesia, o deberíamos nosotros permitir, y que Dios ponga al creyente, tu vida, mi vida, como dije la semana pasada, en un lugar y en una posición donde podamos influir a otros para el reino de Dios, influir a otros para una mejor calidad de vida, influir a otros para un servicio mejor y mayor a Dios, número 1, número 2, al cuerpo de Cristo, y número 3, al mundo en el cual estamos viviendo. Quiero que abra su Biblia conmigo, por favor, libro de Judas. Libro de Judas. Y este no es Judas Iscariote, este no es el que cometió suicidio, este no fue el que entregó a Jesús y después se colgó de un árbol. Este Judas es uno de los discípulos de Pablo. Es un pastor, es un líder a quien Pablo envió a Creta, que es una isla en Grecia. Y
Pablo envió a este hombre a diferentes partes a predicar el evangelio. Y dice la palabra, solamente tiene un capítulo esta epístola o esta carta, y es el capítulo 1. Dice la palabra en el verso 20: pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Rescaten a otros, arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. En esta carta hay un sinnúmero de consejos, que no eran simplemente para que la iglesia o los oyentes o los lectores de esta palabra simplemente los leyeran como algo que se le estaba diciendo a una persona en específico, sino que ya en algunas de estas cartas nosotros encontramos a un Pablo más maduro, a un Pablo que ya se aproxima su tiempo de ya no estar aquí, y su deseo más grande, su intención más grande era poder causar influencia sobre aquellos que se quedaban, para que ellos también pudieran ser influencia en el mundo en que estaban. Pablo le escribe diciendo: deben edificarse los unos a otros. Primero tengo que establecer que la iglesia no puede influir sobre un mundo a menos que primero esté edificado correctamente en la fe y en Jesucristo. ¿Alguien oyó lo que yo digo? No podemos edificar desde una plataforma que es igual que el mundo, con el mismo nivel del mundo. No podemos edificar desde una plataforma que no revela al único que puede salvar al mundo. Claro, debemos entender que también quedarnos sin influencia no debe ser una opción, porque la razón por la cual la minoría ejerce tanta influencia sobre el mundo es porque la mayoría no está ejerciendo su lugar de influencia hacia el mundo. Me explico. Este país norteamericano, que es donde es el lugar de mi asignación, no es otro, todavía sigue siendo en su mayoría cristiano. Usted oyó lo que yo acabo de decir. La mayor parte de la población, que creo que son casi 300 y tantos de millones de personas que viven en Estados Unidos de Norteamérica, ejercen o por lo menos confiesan y practican la fe cristiana. Sin embargo, usted no ve esa influencia en nuestra sociedad. Usted no ve esa influencia en nuestros colegios. No ve esa influencia en nuestros medios de comunicación. Porque se ha hecho más fácil para el creyente tomar el asiento de atrás en vez del asiento del chofer. I'm getting feedback here. If you can help me out, please. Tomar el asiento del chofer y no el asiento de atrás, para ejercer influencia en el área que Dios los está llamando a influir. Pablo, en estas palabras, le está diciendo al pueblo, está diciendo en este caso a Judas: deben edificarse unos a otros. Ya conmigo, hay que crecer. Tu fe tiene que aumentar. Tu comunión con Dios debe aumentar a través de la edificación de tu fe. Dice: oren por el poder del Espíritu Santo. La oración todavía sigue siendo la influencia más grande que ejercemos en la tierra. ¿Alguien dice amén? Hay más de una manera en la cual usted puede influir, pero la más poderosa que existe en la faz de la tierra se llama la oración. Sin embargo, se estipula que la mayor parte de los creyentes no oran ni siquiera 5 minutos al día. ¿Cómo entonces podremos influir en el mundo del espíritu si no estamos ejerciendo el arma o la arma que verdaderamente influye, que es la oración? Segunda de Crónicas nos dice a nosotros que nosotros, si nos humillamos y buscamos a Dios, si nos arrepentimos de nuestros malos caminos, si hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, la Biblia entonces nos dice que Dios respondería a nuestra oración y Él perdonaría nuestra tierra. Diga conmigo: Él va a perdonar y sanar nuestra tierra. I switch mics.
La oración ejerce un grado de influencia tan y tan poderoso que a Satanás, el enemigo, le encantaría que ninguno de nosotros ejerciéramos la influencia de la oración. La influencia de la oración sobre tus hijos. La influencia de la oración aún sobre tus familiares, sobre tu patrono, sobre tu negocio. La influencia de la oración sobre la iglesia. La influencia de la oración sobre el mundo. Hay ciertamente cosas que no podemos controlar. Mateo 24, repetido en Lucas, repetido también en Juan y repetido en Marcos, nos habla de ciertas cosas que pasarían en este mundo que serían de carácter terrible. Pero dos cosas básicamente le dijo Jesús a sus discípulos que pudieran hacer en medio de tiempos difíciles. Número 1, predicar este evangelio en las 4 esquinas de la tierra para que el nombre de Jesús sea conocido y los hombres lleguen a él. Número 2, oren para que escapen de la ira o del juicio que ha de venir. Pablo le dice a la iglesia: edifíquense, crezcan, maduren, pero también ejerzan el poder de la oración o la oración en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que conoce la mente de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre yo orar mi propia agenda y pedirle al Espíritu Santo que me inspire a orar, que me ayude a orar? Romanos capítulo 8 nos dice que el que ora a través o por el Espíritu, ese ora la mente y la voluntad de Dios. Desafortunadamente, muchas veces nuestras oraciones se componen de nosotros expresarle a Dios nuestro deseo y nuestra voluntad para que Él venga supuestamente a hacer lo que yo quiero o hacer lo que yo le pido. Y sí, en la Biblia hay un principio en la oración donde dice: pedid y se os dará. La oración es un método de petición, pero la oración también es una puerta por la cual Dios manifiesta su voluntad y su reino aquí en la tierra, y esa es la verdadera influencia. Dice la palabra del Señor: orando en el poder del Espíritu Santo y esperando que se manifieste la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, a quienes le dará vida eterna. ¿Qué debemos pedir para esta tierra? No juicio, misericordia. No juicio, misericordia. Aprendamos que nosotros como creyentes somos una de las razones por la cual Dios no envía juicio a su tierra. No estamos en tiempos de pedir juicio. Yo recuerdo cuando yo era niño, a veces mis padres se iban a unas casas, le llamaban y que hay que orar, pero en realidad el caso es que no iban a orar, iban a reunirse con una señora que aparentemente tenía el don de profecía y profetizaba como por 3 o 4 horas, a todo el mundo le profetizaba algo. El 90% de las profecías eran ay, llanto. Viene juicio, viene esto, viene lo otro. Y yo puedo entender que a veces Dios nos trae un mensaje de alerta, pero quiero que entiendas que lo que la iglesia debe estar pidiéndole al Señor es: Señor, ten misericordia de nuestra tierra, ten misericordia de nuestra juventud. Cuando tus hijos salen por esa puerta, Señor, ten misericordia de mis hijos. Aun cuando tú te estás sirviendo al Señor y estás en necesidad de algo, hagamos como aquel ciego que se paró junto al camino por donde Jesús iba a pasar y no le pidió: Señor, sáname, le pidió: Señor, ten misericordia de mí. Podemos influir nuestro mundo pidiendo que Dios tenga misericordia, que tenga misericordia de nuestra sociedad, de nuestra juventud, y no desconectarnos de lo que pasa en el mundo porque estamos tan simplemente sumergidos en nuestro cubículo o en nuestro cuadrado, donde simplemente estamos preocupados por nosotros mismos. Esto no es, el reino de Dios no consiste en sálvese quien pueda. El reino de Dios consiste: salvemos a todos los que podamos. Salvemos a todos los que podamos. ¿Por qué? Porque Él quiere dar vida eterna. De esta manera, edificándonos, orando, pidiendo sabiduría. De esta manera se mantendrán seguros. Wow, yo no sé usted, pero yo necesito la seguridad de Dios. En un mundo tan peligroso como el que vivimos, yo necesito estar seguro.
Es un mundo tan peligroso como el que vivimos. Yo necesito que mis hijos estén seguros, que haya una seguridad, porque ninguno estamos exentos para no pedir que Dios asegure nuestras vidas y asegure quién somos. Ahora, la última parte de este verso, o de estos versos que le leí, el autor lo lleva a otro nivel. No solamente habla acerca de lo que tú vas a hacer por ti, sino que ahora utiliza la palabra rescaten. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. ¿Cuál es la función de la iglesia? La función de la iglesia no es juzgar. La función de la iglesia es arrebatar. ¿Alguien está conmigo? Si los últimos 30 años no hubiésemos pasado tanto tiempo como iglesia juzgando, tuviéramos mucho más gente salva. ¿Alguien oyó lo que yo acabo de decir? Rescaten, arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso muéstrenles a otros compasión. Diga conmigo, compasión. Muéstrenles a otros compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Esa última porción de este verso 23 nos dice a nosotros que siempre va a haber un tipo de influencia. O tú influencias a algunos para servir a Dios, o ellos te influencian a ti para apartarte de Dios. Esta iglesia, o el reino de Dios, o el creyente que determina que va a influir, que va a ser una influencia al mundo, debe llevar como prioridad el que Jesús sea lo más importante en su vida y en el mundo en que vivimos. No es representar otra cosa que no sea nuestro Señor. No es representar nuestras iglesias o nuestros concilios. No, por lo contrario, es un lugar de influencia, una plataforma de influencia para que otros puedan ver a Jesús a través de ti. Para que otros puedan ver lo que Jesús ha hecho en tu propia vida. No es un llamado a la perfección. Es un llamado a que somos tan imperfectos que necesitamos un Salvador que nos ayude día tras día. Es un llamado a enfocarse en el único que verdaderamente puede cambiar nuestra generación, que puede cambiar nuestra juventud, que puede cambiar nuestros hogares y nuestras familias. No hay otra cosa. No hay un legado más grande que tú le puedas dejar a tus hijos que un legado de servir a Dios. Eso es influencia. Pablo en un momento dado le escribió a los corintios y les dijo: ¿buscan ustedes una prueba de que Cristo habla en mí? El cual no es débil para con vosotros, antes es poderoso para vosotros. Mírese bien, Pablo decía: yo tengo una gracia de parte del Señor, que este Cristo habla en mí, pero no lo habla con debilidad, lo habla con poder. Diga conmigo, poder. Me asombra cuando yo veo el poder de Dios manifestarse en tu vida. ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios en tu vida? No es a través de un acto emocional o algo que tú ves por fuera. Yo veo el poder de Dios manifestándose en tu vida cuando veo transformación y cambio en ti mismo. Cuando oigo los testimonios de personas de cómo la palabra ha influido su vida y su matrimonio, aunque va en proceso o va en progreso, es mejor porque Jesús y la palabra están en el centro. Veo testimonios de personas que aún su vida de finanzas ha cambiado por causa, o está cambiando por causa del poder de la palabra. Como mínimo, si ejercemos algún tipo de influencia, necesitamos una razón para hacerlo. Como mínimo es porque este evangelio funciona. Funcionó para ti y puede funcionar para cualquier otro. Denle un mejor aplauso, por favor. Pablo dice: aunque el mismo Jesús fue crucificado en debilidad, ahora vive por medio del poder de Dios. La influencia del poder de Dios puede todavía hacer cambios en nuestro mundo. No solamente puede, lo va a ejercer. Solamente tenemos que decidir si vamos a ser parte de ello o simplemente nos vamos a quedar simplemente en nuestro pequeño mundo y no cambiar nuestro gran mundo.
esa influencia. Viene en nuestros corazones para que tu vida sea un testimonio y el mundo pueda ser reconciliado por medio de ti con Cristo. Pablo dijo, somos embajadores en el nombre de Jesús. ¿Qué es un embajador? Es un representante del reino. ¿Qué es la iglesia? Una embajada. Ahora, pongamos esto en perspectiva. El concepto o la razón por la cual yo pienso que Pablo utiliza la palabra embajada es porque la embajada representa un gobierno que no es de aquí en un lugar extraño. Cuando yo viajo, y hace unos años atrás viajaba mucho más de lo que viajo ahora, pero viajaba mucho internacionalmente, iba a lugares cuestionables a predicar este evangelio y nunca iba acompañado, casi siempre iba solo. Una de las primeras cosas que yo siempre hacía era tratar de identificar cuán lejos me quedaba una embajada o un consulado, y programaba que mi hotel estuviese más o menos cerca del lugar por si acaso surge alguna emergencia en Sierra Leona, donde fuimos, un lugar muy peligroso, o el mismo Zimbabue. Y la identificábamos porque a pesar de que yo estaba al otro lado del mundo, ese edificio no representaba ese país. Ese edificio representaba el mío, y está regido por las leyes de este país y no por las leyes de aquel lugar. En adición a eso, ese edificio provee una seguridad a mi vida en caso de que el lugar donde yo estoy sea un lugar hostil. Cuando Pablo le dice a la iglesia, ustedes son embajadores, y la iglesia es la embajada de Jesucristo, esto significa que la casa de Dios, la iglesia de Dios, el reino de Dios, viene de un mundo que no es de aquí, pero tampoco está regido por las leyes de aquí, y le provee a sus ciudadanos una protección en medio de un mundo hostil. Pablo decía, militamos según la carne, pero no guerreamos, pero caminamos según la carne, pero no guerreamos conforme a la carne. Jesús oró y les dijo al Padre, y le pidió al Padre orando por sus discípulos antes de ascender al cielo, y dijo, Señor, yo oro que aunque ellos no son de este mundo, tú los guardes en este mundo. Guárdalos a través de tu palabra. Tu palabra, oh Dios, es la verdad. Quiero decirte que el mejor lugar para tú proteger tu vida, para tú proteger quién tú eres en Dios, para proteger tu familia, es mudándote a la embajada del reino de Dios. Decidir de una buena vez que aunque yo vivo en este mundo, no me rijo por las normas de este mundo. Es ahí cuando único podemos llevar influencia. Es ahí cuando único podemos ejercer influencia, porque no estamos caminando según todo lo demás, sino que estamos caminando por unos principios espirituales y por un gobierno que es de Dios y que no es de aquí, el cual hace cosas poderosas. Pablo dijo, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Wow, escucha eso bien. Tú no eres el único que ruegas. Dios también ruega por medio de ti. ¿Y cuál es el ruego de Dios? No es un carro nuevo, no es una mejor casa, no es el dinero que me falta para completar la renta, no es ni siquiera el pan que me tengo que comer después. El ruego de Dios es muy diferente. El ruego de Dios es simple: reconciliaos con Dios. Es el ruego que tiene que haber en el corazón del hombre. El ruego de regresar a una relación. Reconciliar significa sanar una relación que está rota o que está dañada. ¿Qué la dañó? El pecado. ¿Qué la dañó? Nuestro egoísmo. ¿Qué la dañó? Nuestro persistir en caminar separado de Él. Cuando permitimos eso, ya no somos influencia, estamos siendo influidos. Influidos por el pecado, influidos por nuestros deseos, influidos por cosas que verdaderamente nos hacen alejarnos de Dios y no acercarnos a Dios. Pablo te llamó un embajador.
El Espíritu Santo te está llamando un embajador, un representante. Y donde el representante está ahí para influir. Un ejemplo, nuestro país o todos los países del mundo, ¿verdad? Tienen un departamento que está solamente, el Departamento de Estado, una de sus funciones es solamente traer influencia a otros países acerca de la agenda nuestra. En estos días usted vio que el presidente viajó hasta China para reunirse allá con el presidente chino y llegar a unos términos y unas cosas, a un conflicto que hay sobre una pequeña isla llamada Taiwán. Eso pasó una vez, pero hay embajadores que están constantemente saliendo de aquí con una autoridad delegada de este gobierno para ir allá a influir. Cuando Dios llama a la iglesia, embajador está diciendo: te estoy comisionando con una autoridad delegada para que tú vayas a este mundo y veles por los intereses de mi reino. Eso es lo que la iglesia es. Eso es lo que es el creyente. Tenemos que velar por los intereses de Dios. No le podemos entregar esta tierra a Satanás. No le podemos entregar esta tierra al 1% de esta población. No podemos permitir que la minoría tenga una voz más grande que la mayoría. Pastor, pero yo no tengo una plataforma. No tienes que tenerla. No tienes que tener una plataforma, porque tú puedes velar por los intereses del reino simplemente como vives, o simplemente cómo criamos y cómo levantamos o cómo tratamos de influir la próxima generación de jóvenes que serán los que estarán controlando, que estarán al frente de un país entero, de naciones enteras. Que si la iglesia, aún los cristianos, no ejercen influencia sobre sus propios hijos, se estima que entre los próximos 10 o 15 años, si Cristo no regresa, tendremos países sin Dios. ¿Oyó lo que dije? Países sin Dios, sin una fe, sin una estructura fuerte de los principios, de que la Biblia y la palabra de Dios no es simplemente un libro de sugerencias. La palabra de Dios es nuestro modo de conducta, es la verdad de Dios y es absoluta y no relativa. Oye lo que yo acabo de decir. Es absolute. Es absoluta y no es relativa. No está sujeta a cambios. Porque si Dios estuviera sujeto a cambios, este mundo fuera un caos más grande de lo que es. Cuando Dios creó al mundo, Él no hizo la luz relativa. La hizo absoluta. Tanto así que 24 horas al día hay luz en alguna parte. No se prende y no se apaga, dependiendo de sus circunstancias. Es absoluta. La ley de la gravedad en nuestra tierra es absoluta. Si fuera relativa, nos vamos volando. Estuviera usted parándose con el techo. ¿Qué sucede cuando nos convertimos en creyentes relativos y no absolutos? Cambiamos la forma en que Dios creó el mundo y lo corrompemos. Es lo que ha pasado en nuestro país. Es lo que ha pasado en nuestro mundo. A medida que va pasando el tiempo, permitimos que el relativismo influya más nuestro mundo que la palabra de Dios. ¿Alguien está conmigo? Por lo tanto, esto no comienza o esto no ocurre con que un predicador esté en un micrófono, o no ocurre simplemente porque un predicador esté en televisión o esté en YouTube o esté streaming en algún lugar con un mensaje. No. Esta influencia en nuestra sociedad sucede cuando 200, 300 millones de personas exigen y demandan de sí mismos ser una influencia a través de su vida diaria, su vida cotidiana, donde quiera que están y donde quiera que van. Que no son como el camaleón que se disfrazan dependiendo del lugar donde estén. No, yo sigo siendo luz aunque alrededor mío haya oscuridad. Yo sigo siendo sal aunque al lado mío haya gente sin sal.
Yo sigo siendo misericordioso, aunque vivimos en un mundo sin misericordia. Yo sigo caminando en amor, aunque cada vez se ame menos. Yo sigo caminando en la paz de Dios, aunque alrededor del mundo no haya paz. Yo sigo teniendo paciencia conmigo y con otros, aunque vivimos en un mundo impaciente. La influencia es cuando tú escoges que tú no vas a cambiar en base a tu entorno, sino que tú vas a hacer lo que la palabra de Dios dice. Él dijo: ama, yo voy a amar, aunque no sea popular. Él dijo: ten compasión, yo voy a tener compasión, aunque no sea popular. Él dijo: predica, yo voy a predicar. Aunque hoy en día es más popular silenciar la voz de uno que anuncia las buenas nuevas del evangelio, no voy a permitir que silencien mi voz, porque Cristo tiene que ser exaltado por encima de todo. Él dijo: adora, porque el Padre busca verdaderos adoradores. Yo voy a adorar, aunque mi mundo diga que mi adoración ofende a otros. Yo voy a orar, aunque en mi mundo quieran prohibir la oración. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si este mundo se convierte en un momento dado, como se han convertido algunos países en otros lugares, donde la fe en Cristo es censurada a tal grado que te puede costar la cárcel, o aún peor, te puede costar la vida? Hace unos años atrás, bastantes años atrás, mi pastor sintió ir a una pequeña isla llamada Cuba a predicar el evangelio por primera vez en unas iglesias que eran parte de nuestra organización, pero nunca se habían podido visitar, pues los americanos no somos bienvenidos. En ese momento no había un convenio donde yo podía entrar a Cuba con mi pasaporte americano. ¿Qué hacían los americanos? Hacían una de dos cosas: tomaban un vuelo a México o tomaban un vuelo a Venezuela, y desde Venezuela o de México volaban a Cuba y le pedían a los representantes que no poncharan su pasaporte, que simplemente lo miraran, porque el cubano permitía que tú entraras, pero el americano no permitía que tú regresaras si estaba ponchado por Cuba. Él se fue con su esposa a predicar. Todo era un mecanismo. Tenía que salir de su hotel por lo menos 4 o 3 horas antes del servicio, vestido como turistas. Se montaban en un carro, llegaban al punto A. En el punto A los recogía otro carro, iban a un punto B. En el punto B se montaban en un carro, iban a otro punto C. De ahí se cambiaban la ropa y luego se montaban en otro carro y llegaban al lugar de la reunión, solamente para poder predicar a Jesús y ser de influencia a otros. Ahí él predicó el evangelio. Se suponía que predicara por una semana. Casi todos los días tenía pautado para predicar, hasta que a alguien que también se llamaba cristiano no le gustaba el mensaje que estaban predicando. Llamaron a la policía y arrestaron a mi pastor y a su esposa. Los expulsaron del país y los sacaron del país. ¿Por qué doy este testimonio? Porque hay lugares donde usted no pudiera ir hoy a buscar un mensaje de fe que le inspire. Hay cristianos que se tienen que quedar en su casa, no porque no quieren congregarse, sino porque no tienen la opción de congregarse. Hay lugares en China donde igualmente tienen que tener iglesias clandestinas, donde su adoración no es influida por un músico que está tocando una secuencia que está saliendo, un servicio que fue preparado. No hay asientos con cojines. Cuando él también fue a China comunista a predicar el evangelio, las iglesias eran sentados en el piso, la adoración era a capela. Los servicios tenían hora de comienzo, pero no tenían hora de terminar. Y para salir, había que salir de manera regada y filtrada para que no se dieran cuenta que había una asamblea. Somos tan malcriados por los beneficios que tenemos en nuestro mundo que no apreciamos lo que tenemos y otros lo desean tener.
¿Alguien está oyendo? ¿Ah? Hoy hay una mujer o un jovencito en China deseando ir a una iglesia a escuchar un mensaje de su pastor y no puede. Y en otras partes del mundo hay creyentes que si le duele el dedo pequeño, se quedan en casa. Influencia. Incluso hay personas que están aún sentadas, al igual que yo, aquí en esta reunión, que en sus países donde vivían antes, iban todos los días a la iglesia, sin ningún problema. Nos mudamos a este país en busca de una mejor vida, en busca de algo, un avance para nuestras vidas, y nos venimos a este lugar, y en vez de nosotros influir cultura, la cultura nos influye a nosotros. Ahora la misma dama y el mismo caballero que iba 5 veces a la semana a la iglesia en su país, no puede venir ni 5 veces al año a su iglesia. ¿Alguien está conmigo? Diga conmigo, influencia. ¿Algo te va a influir o tú vas a influir a otro? Yo prefiero que sea yo, a través de las leyes de Dios, a través de la verdad de Dios, a través del amor de Dios, a través de la misericordia de Dios, el poder influir a otros para que le sirvan a Él. Y que no me influyan a mí para que yo deje de servirle como Él me ha llamado a hacerlo. Ese creyente debe recibir la revelación y el entendimiento que la verdadera santificación y la verdadera santidad en el creyente es que no somos iguales. El relativismo ha llegado tanto a la iglesia donde aún cristianos hoy en día no tienen el entendimiento, no tienen la revelación o no tienen el pensamiento de que nosotros no somos. Cuando usted llega a Cristo, usted no es igual que cuando usted no estaba en Cristo. Tiene que haber algo diferente. El sistema corrupto, el sistema diseñado para apartarte de Dios, el sistema que está diseñado para romper tu matrimonio. 60% de los matrimonios no prosperan en nuestro país. Yo quisiera pensar y decir que cuando la gente llega a Cristo las cosas cambian, pero las estadísticas nos dicen que los mismos 60% de los que se divorcian sin Jesús se divorcian teniendo a Jesús. Hay un problema ahí. Hay un problema cuando mi fe en Cristo no está cambiando mi hogar. No me está cambiando a mí como esposo para ser un mejor esposo. No está cambiando a la mujer para ser una mejor mujer. No está gobernando nuestros hogares para impedir que la plaga llegue a nuestra casa. Debe haber una diferencia. Y no comienza simplemente diciendo, oh, somos cristianos, no nos divorciamos. No. Comienza diciendo, somos cristianos, cambiemos nuestra manera de pensar y cambiemos nuestra manera de hacer las cosas. No podemos ser un instrumento de cambio a la sociedad si somos igual que ellos. Joven, tú no puedes ser una diferencia a tu sociedad y a tu mundo si eres igual que ellos, si estás fornicando como ellos. Oh, no, déjeme definir eso porque ya la gente no sabe lo que es la palabra fornicación. Tener sexo fuera del matrimonio. Uy, se puede caer un alfiler encima de la alfombra. Pero hemos sido tan influidos que se ha normalizado eso. Se ha normalizado. We hook up. Han cambiado los términos, los nombres, pero es la misma vaina. Es la misma cosa. Tú no puedes ser de influencia y Dios no puede influir en tu propia vida si no entiendes que hay una distinción entre tener a Jesús y no tenerlo a Él. Esa mentalidad de separación no debe ser impuesta por una ley y una disciplina. Pues eso fue lo que lo dañó todo. Porque la gente pecaba igual, solo que lo hacían oculto. Solo que se lo escondían. Ahora todo queda más abierto. Ahora ya la gente no tiene tanta vergüenza de las cosas. Así que la ley y la disciplina necesariamente, es más, el mismo Dios dijo
La ley y la disciplina es imposible de cambiar al hombre. Por eso Jesús tuvo que instituir la gracia, el favor, el amor y la misericordia, porque la gracia de Dios, eso sí tiene poder para cambiar al hombre. Pero ¿qué hace eso en tu corazón? ¿Qué hace eso en mi corazón? Que me hace sentir que debo vivir para Él. No rígido, no aburrido, no representando una falsa religión. No, sáquese eso de la mente. Lo que hace la gracia de Dios es que me hace entender que Dios ha sido tan y tan y tan bueno conmigo que no quiero violentar mi relación con Él. Eso es lo que me hace levantarme en las mañanas y decir: Señor, gracias, tú eres bueno. Muy diferente a cuando yo me criaba y me decían: de esta casa no sales a menos que hayas orado. De esta casa no sales. Así era en mi casa. Y no éramos legalistas. Pero la regla es: de aquí tú no sales hasta que te leas 5 capítulos. Y allá iba uno de muchachos, abría la Biblia. Mami, terminé. ¿Qué leíste? ¿Qué? Cuéntame, ¿qué decía lo que leíste? Jesús lloró. Agradezco a Dios por esa disciplina, que luego aprendí a hacerla por amor. Y me di cuenta que hacerlo por amor es mejor. Cuando descubrí que yo podía ser influido por esta palabra, cuando descubrí que no estaba simplemente leyendo una historia de gente bien vieja, que hace miles de años atrás Dios le habló de una forma. Y descubrí que las mismas palabras que Dios le está hablando a ellos hace 5,000, 3,000, 4,000, 2,000 años atrás son las mismas palabras que Dios me está hablando a mí. Y saqué la palabra de un contexto histórico y lo traje a un contexto personal. Desde ese momento en adelante, mi vida fue influida por ella. La manera en que tú ves las cosas determina cómo tú recibes de eso que estás mirando. Eso causó separación en mí. Eso causó dentro de mí el deseo de querer amar a Dios más, de servirle a Dios más. Los primeros 15 años de mi vida, yo los viví yendo a la iglesia 4, 5 veces a la semana. Y le puedo garantizar que la mayor parte de esos 15 años yo no era salvo. No lo era. Le di mi corazón a Jesús a los 7 años. Recuerdo como si fuera hoy. Mi iglesia estaba en Carolina, en una avenida llamada Liturregui. Era un segundo piso de un edificio que ellos habían construido. Sentaba como unas 1,500 personas en ese entonces. Mi papá y mi mamá se sentaban siempre en la primera fila. Nunca se sentaron en la segunda, nunca. Y a mí eso me sacaba. Porque yo tenía que desfilar. Que tampoco llegaban temprano, pero no se lo digan. Y como llegábamos un poquito más tarde, porque a mi papá no le gustaba la música, aunque era músico, qué ironía, teníamos que desfilar. Ya le reservaban el asiento al hermano Seguí. A mí me llamaban Seguicito. También lo odiaba. Y allí iba a Seguí, Mirna y Seguicito. Desfilando para la primera fila, domingo en la mañana, domingo en la noche, martes, jueves, más las misas sueltas. Un domingo por la noche, en un gran servicio, el jovencito de 7 años que estaba sentado en la primera fila con las orejas coloradas, el pastor hizo un llamado y yo me puse de pie para pasar al frente. Y lo que primero que sucedió ese día, ¿sabes qué fue? Cuando me paré para pasar al frente a recibir a Jesús, un diácono me cogió por los brazos y me sentó. Siéntese. En ese momento mi pastor que estaba haciendo el llamado tenía un ojo abierto y uno cerrado. Y desde el púlpito por el micrófono dijo: dejen ese niño venir a Jesús. Y yo pasé, le di mi corazón a Jesús. Empecé a relacionarme con Jesús. Empecé a relacionarme con la iglesia. Pero de una manera muy rígida.
de una manera muy impersonal. Mi única oración a Dios era: Señor, no regreses hasta que yo pueda manejar un carro. Honestamente, pues yo oía que la gente hablaba de la venida de Cristo y yo decía: Señor, por favor, no regrese hasta que yo tenga 16. Después la oración cambió: no regrese hasta que me case. Pero aprendí a servir a un Dios mecánicamente. Y no estaba verdaderamente, genuinamente salvo. De niño sí. Pero mientras empecé a llegar a la adolescencia, la influencia del mundo empezó a influirme más a mí. Específicamente porque mi madre trabajaba tanto. Mi mamá era profesora de la universidad. Mi mamá salía de mi casa a las 5:30 de la mañana y no regresaba hasta las 6:30 de la tarde. Mi papá vivió muy poco tiempo en mi casa durante esos años. Y el jovencito de 12, 13, 14 años estaba completamente solo la mayor parte del tiempo en la casa. Por eso aprendí a cocinar. Porque tenía que sobrevivir. Y ahí el mundo empieza a influir a jovencitos. Esta no es mi historia, esta es la historia de ustedes también. El mundo comienza a influirte a ti. En la escuela: no, pastor, mi hijo, no, miren, es que él es tan bueno. Sí, ese manganzón habla en la escuela de una forma muy diferente a como habla en su casa. Pregúntele a las 20 maestras que pueden haber aquí hoy. Porque el mundo, nuestro sistema, está diseñado para influir. Triste es que el sistema de Dios también está diseñado para influir y no lo hacemos. Imagínense qué influencia puede ejercer los padres sobre los hijos cuando verdaderamente se paran por la palabra de Dios. En una ocasión yo era parte de una organización que se dedicaba a la educación. Era parte de una junta de directores de una escuela. Y antes de que las clases comenzaran, fui parte de la junta fundadora. Quiere decir que cuando empezó la escuela, yo era parte de esa junta. Y me hice voluntario para que los padres vinieran y le dijéramos los uniformes y todo el asunto. Y recuerdo, como si fuera hoy, eso fue hace muchos años, recuerdo una madre, teníamos los modelos de los uniformes para que los padres pudieran ver cómo es el modelo, cómo es esto, cómo es lo otro. En ese momento las niñas tenían que usar su faldita. Eso luego cambió. Pero ese era el uniforme con el cual yo me crié. Y ese era el uniforme que la escuela implementó. Pantalón o falda no es el punto. Este es el punto. Una madre se acerca a nosotros y dice: yo no quiero que mi hija use falda. Ella tiene que usar pantalón. Y luego procedió a decirnos: porque yo no quiero que mi hija sea influida si es hembra o si es macho. Cuando ella tenga edad, que ella decida cómo se siente. Yo pensé dentro de mí, esa niña de primer grado, lo que está escuchando en su casa es: Dios cometió un error contigo. Dios cometió un error contigo y quién tú eres depende de cómo tú te sientes. Lo cual puede traer un sinnúmero de otros problemas. Porque no solamente con el género o el sexo de un ser humano, sino que también tiene que ver con que cualquiera de nosotros nos ponemos a sentir: yo me siento con coraje, soy un asesino. Me siento con coraje o deprimido, me voy a matar. En vez de influir a nuestra generación para decirle: tú no actúas según tu sentimiento, tú actúas según la verdad de Dios. Y Dios no se equivoca. El punto de ese testimonio es, porque no estoy entrando en una doctrina de creencias, no es cuestionable para mí. El punto es la influencia que usted y yo podemos ejercer sobre nuestro mundo con simplemente parándonos por la verdad o parándonos por la mentira. Y en este caso, ¿qué usted cree que va eventualmente? No sé, asumo yo que lo que eventualmente va a suceder es que el mensaje de la autoridad de esa jovencita fue: tú no sabes lo que tú eres. Y luego la influencia viene de diferentes maneras.
¿Qué pasa? Si nosotros como creyentes no nos paramos firmes en lo que nosotros creemos, tendremos un mundo sin ninguna verdad. ¿Alguien está oyendo? Usted no sabe, esa mujer influyó tanto que yo hasta el sol de hoy todavía recuerdo esa conversación. Esa mujer influyó tanto que cuando los niños hacían la fila para ir al comedor, había fila de varón, fila de hembra, y esa niña le decía a la maestra: mi mamá me dijo que no haga fila ni de varón ni de hembra en el medio. Así que hubo que hacer una tercera fila para ella. Influencia. Ese es el mundo en el cual usted vive. ¿Alguien está oyéndome? Es el mundo en el cual usted vive, en el cual yo vivo. Usted puede escoger creer lo que usted quiera. Todo el mundo está en derecho a errar. Pero la palabra de Dios no erra. La palabra de Dios no cambia. Y yo escojo, si voy a servir a Jesús, a vivir por su palabra y no por la opinión del colectivo. No. El poder de la influencia es que nos paramos firmes. Nos paramos firmes delante de Dios y decimos: así va a ser. De jovencito yo vi a mi mamá sufrir mucho. Yo vi una maldición muy fuerte en mi familia, de adulterio, de divorcios y distintas cosas que muchos de ustedes han experimentado también en su propio hogar. Gracias a Dios mi papá se metió con el Señor y Dios lo pudo transformar y Dios lo pudo cambiar. Mis hermanos cargaron esa maldición. Pero cuando yo me casé con mi esposa, por el daño que me hizo a mí, tanta separación en mi hogar, en mi casa, ni se menciona la palabra divorcio. Es mi decisión. En mi casa no se va a mencionar. Nunca te pondré una mano encima. Nunca te seré infiel, porque yo fui el hijo víctima de un padre infiel. Sé lo que se siente. También fue el hijo que había mi mamá perdonar a mi papá siempre. Así que aprendí perdón también. Aprendí misericordia. Aprendí muchas cosas de esa trayectoria. Pero cuando yo vi eso, yo tuve que tomar una decisión. Las estadísticas dicen que yo tengo más probabilidad de ser así que ser diferente. Yo escojo ser diferente. Permite que tu vida sea influida de esa manera, que no hacemos lo normal, hacemos lo anormal. Si tú experimentaste en tu casa algo negativo, tú lo vas a hacer diferente. Si tu papá era agresivo con tu mamá, tú vas a hacerlo diferente. Si tu mamá era de cierta forma, tú vas a hacerlo diferente. Vamos a regirnos por la palabra y no por las maldiciones familiares. Así cambiamos el mundo. No es parado con un autoparlante en la calle de una gran ciudad predicando: arrepiéntete, Cristo te ama. No, que vean el amor de Dios operando en mí, operando en mi casa, operando en mi conducta, la verdadera, influyendo a personas para que verdaderamente lleguen cambiados y rendidos a los pies de Jesús. Es como único vamos a convencer a un mundo acerca de quién es Dios. Porque el mundo no camina por fe, el mundo camina por lo que ve. Pero como el mundo camina por lo que ve y sus ojos están cegados para no ver a Jesús, entonces el único Dios que van a conocer es el que vive a través de ti y es el que vive a través de mí. El único Dios que van a conocer es el Dios que está en nosotros. Por eso yo lanzo un reto en esta mañana. Yo lanzo un reto a nuestra generación. Yo lanzo un reto a cada uno de nosotros que aún estamos aquí y que podemos de alguna manera dejar un mundo mejor que el mundo en el cual nosotros llegamos a este lugar. Dios va a llevar su plan a cabo en la tierra. Yo dije que Dios lo va a hacer. Hay una sola cosa que Dios necesita: hombres y mujeres. Les recuerdo el mensaje de Jesús, donde la palabra nos dice que Jesús caminó por aldeas y por ciudades y decía que él veía las aldeas y las ciudades y se movía con pasión, pues andaban como ovejas sin pastor. Después nos describe la clase de condición en la cual vivían. Dice que vivían enfermos, vivían en pecado, vivían con un sinnúmero de dolencias porque no había. Jesús mira a sus discípulos y les dice a sus discípulos: ciertamente hay mucho trabajo. Ya conmigo, hay mucho trabajo. Ya. Este mundo va a requerir mucho trabajo. Cambiar
ciertas cosas de las que podemos cambiar, de lo que sucede en nuestro mundo, en nuestro círculo, aquí, comenzando en tu casa, es mucho trabajo. Pero Jesús dijo, los campos están listos, la cosecha es mucha, solamente tengo un problema: no tengo gente decidida a hacerlo. No estoy haciendo un llamado al pastorado, pues eso no era lo que Jesús estaba haciendo. No era un llamado a ser un evangelista a tiempo completo, pues eso no era lo que estaba haciendo. Jesús miraba hacia afuera y decía, la cosecha está lista, la mies está madura, pero no tengo obreros. No tengo hombres y mujeres que puedan mirar más allá de lo que ellos están experimentando en su propia vida. No tengo una generación que pueda sacar un poquito, que logre permitir ser, que Dios te incomode un poco, para que a través de tus principios, a través de tu mensaje, a través de tu palabra, a través de tu familia, a través de tu carácter, puedas ejercer un poco de influencia sobre la mies y recoger lo que le pertenece a Jesús. La mies está madura. Dios va a llevar a cabo. Él no va a permitir que esas cosechas se pierdan. Él no va a permitir que esta generación se pierda. Alguien oyó. Pero Jesús dijo, si estos niños no cantan, entonces las piedras van a cantar. Jesús le dijo, si tú profeta no quieres profetizar, entonces yo hablo con este burro para que este burro empiece a proclamar la palabra que yo le doy. Escojamos en este día. Dios necesita una generación que se encargue de traer su reino a la tierra. No con oraciones, no con hacer 20 ayunos más al año. Hay que ayunar, hay que orar. Pero la iglesia se ha quedado dentro de sus templos. Y de sus templos no influyen. Jesús los envió de dos en dos. No influían desde el templo, influían desde la calle. Influían desde sus trabajos. Influían donde quiera que se iban, donde quiera que caminaban. Ahí influían. Dios llamó a diferentes hombres en la historia para que asumiesen la responsabilidad de traer el reino de Dios a la tierra, de traer el gobierno de Dios, de influir a otros. Dios llamó a un hombre como Noé en un tiempo donde lo ridiculizaban. El hombre estaba construyendo un arca, estaba preparando un lugar, una embajada, un lugar de protección, un lugar de gobierno de Dios, donde todo el que entrara a él fuera protegido del mal que venía. Dios escogió a Abraham en medio de una sociedad politeísta. Politeísta significa que creían en muchos dioses. Lo sacó de su tierra, lo sacó de su parentela, lo llevó a una tierra que le quería dar, solamente para sacar de él una nación, establecer un reino, influencia. Por eso Dios le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir, y los que te bendicen yo los bendigo, los que te maldigan yo los voy a maldecir, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es influencia. Dios escogió a un jovencito criado en las manos de un rey malo, un rey que esclavizaba al pueblo de Dios en Egipto. Y Dios preservó a este muchachito llamado Moisés, lo entrenó entre ellos, los preparó entre ellos, para luego sacarlo de ahí y él poder ser el libertador, influyendo a millones de personas que salieron juntamente con él, con una sola palabra de Dios. Dios tomó a José, un preso, dado por muerto por su padre, y lo llevó a un lugar de prominencia, solamente porque venían tiempos de gran sequía. Y Dios dio una visión acerca de 7 años. 3.5 de ellos serían años de abundancia, y otros 3.5 serían años de mucha escasez. Y Dios utilizó a José como una embajada para que el mundo entero pudiese comer. Su mundo pudiese comer en medio de una gran sequía. Lo ridiculizaban quizás cuando lo veían que tan grande abundancia
recogían la gente y lo que hacía era guardar, almacenar, diciendo: vienen 7 años, vienen 3 años más, vienen vacas flacas, vienen. Y la gente le decía: ¿cómo que vacas flacas? Tú no ves, estamos en abundancia, todo nos sobra, tenemos hasta para tirar para arriba. Y José decía: no, vienen tiempos muy difíciles. Y la gente, algunos no le creyeron. Pero cuando sucedió, comieron de la influencia de José. Dios levanta hombres como David, hombres como Salomón, hombres que no tienen nombre en la Biblia, que nunca los conociste porque dejaron un libro escrito, que nunca los conociste porque no se hablaron de sus grandes proezas. Pero el libro de los Hechos nos dice a nosotros que el grupo de los discípulos se multiplicaba y grandes señales y milagros ocurrían entre los discípulos. Eso me indica a mí que no eran solamente los 12 apóstoles que estaban haciendo milagros. Eso me indica a mí que día tras día había gente en esa iglesia de influencia donde día a día se añadían los que habían de ser salvos. Mis queridos, no seamos la generación que se niega a pararse por la verdad. No seamos la generación de hombres que se niegan a cumplir el propósito de Dios en la tierra. Yo sé que todo el mundo tiene complicaciones y todo el mundo tiene problemas, pero cuando tú decides desenfocarte de tu problema y enfocarte en ser bendición tan siquiera a uno, algo cambia aún en medio de tu problema. Bendiciendo a otro, amando a otro, tú recibes tu milagro. No seamos esa generación que se queda en el desierto por no creer lo que Dios le ha dicho. Seamos la generación que va a ejercer influencia, que le vamos a enseñar a nuestros hijos, que vamos a enseñarle a servir a Dios, a amar a Dios, para que en nuestro próximo futuro, si Cristo no regresa antes, este evangelio continúe creciendo y aumentando y influyendo esta tierra, la cual le pertenece completamente a Dios. Tu influencia va mucho más allá de lo que tú piensas. En tu diario vivir estás influyendo todo el tiempo. People are watching. La gente está mirando. La gente sabe. Y si nos enfocamos un poquito más en otros y salimos del egoísmo y salimos de nosotros mismos, yo sé que podremos darle al Señor un mejor mundo. Alguien dice amén. Dice la palabra, y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino. Mire bien, que hizo de nosotros un reino de reyes y sacerdotes para Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios te hizo a ti. Todos nosotros somos un reino de reyes y sacerdotes. El rey gobierna, el sacerdote presenta a Dios. Si cambiamos nuestra mentalidad a una mentalidad de gobierno y de reino, y nos damos cuenta que estamos aquí para marcar la diferencia, para establecer lo normal, le podemos entonces presentar a Dios la mejor ofrenda que le podemos presentar: sus almas y sus vidas. Cierre sus ojos, baje su rostro. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por la proclamación de ella. Te doy gracias porque hay cosas que tú has puesto en nosotros. Cosas que has puesto en nosotros, Señor, que son maravillosas, que están diseñadas, Señor, para hacer algo sobrenatural en esta tierra, en este mundo que tú nos has dado. Padre, primero yo oro, Señor, por los visitantes, por los discípulos, los simpatizantes, cada persona, cada grupo que se encuentra en esta reunión, Señor. Yo oro, Dios, que tu palabra, Señor,
como martillo, Señor, quebrante la dureza de corazón en nosotros, para que podamos ver la verdad de tu palabra, para que podamos verdaderamente reconocer que necesitamos a Jesús en nuestras vidas, que necesitamos, Señor, permitir que tu palabra, Señor, y tu palabra es la verdad, sea la que construya nuestra vida y construya nuestro mundo, y que por medio de nosotros caminar en tu palabra podamos, Señor, influir nuestra sociedad. Pido, Señor, en esta mañana que tú nos regreses, Señor, a esa pasión, a ese deseo, a ese anhelo, Señor. Perdónanos, Señor, por ser malcriados con los beneficios que tú nos has dado. Perdónanos, Señor, por no tomar por alto, Señor, los derechos, Señor, que tú nos has dado como creyentes para poder ejercer nuestra fe, y que en el mundo existen otros que no lo tienen. Señor, en esta mañana, Señor, yo vuelvo el corazón de tu iglesia hacia ti y hacia tu voluntad y tu causa, que son las almas. Que esto no se trata, Señor, de pasar 20 años más entreteniéndonos los unos a los otros. No, son 20 años más influyendo nuestra ciudad. 20 años más, Señor, llevando este mensaje al que lo tiene que escuchar. A esa persona que se encuentra quizás aún en esta reunión, que se crió como yo en la iglesia y se perdió aún dentro de la iglesia. Puede pasar. Yo quiero que tú sepas que para ti Dios tiene un nombre, como también lo tenía para mí, y es la oveja perdida. Es esa oveja que se le extravió al Señor, esa oveja que se distrajo porque en el camino vio algo y se fue de la manada, y se perdió y se rompió la patita, y el pastor llamado Jesús dijo: voy a dejar mis 99 para irme a rescatar esa ovejita que se me fue por el camino. Yo te pido, Señor, en esta mañana que esa convicción caiga sobre aún los que me escuchan en pantalla, aún los que me escuchan en su televisor, o los que me escuchan en un año después de hoy, donde este mensaje continuará siendo relevante para ti. Y es el mensaje de que Cristo quiere influir tu vida, de que Cristo quiere ser la mayor influencia en tu corazón, que Cristo quiere ser el que gobierne en tu hogar, el que gobierne en tu diario vivir. No importa cuán lejos te hayas ido, Él está dispuesto a buscarte, a redimirte, a perdonarte, a amarte y regresarte a Él, para que tú puedas regresar a otros a Él. Le pido a todo el mundo que se ponga en pie en esta mañana. Y yo quiero que mientras los muchachos cantan, mientras yo estoy aquí y tú estás aquí, simplemente levanta tus manos al Señor y pídele a Dios que te haga esa influencia. Pídele a Dios que de alguna manera Él pueda transformar tu ser. Quizás hay personas en este lugar que tienen que pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdóname por haber permitido que el mundo me influya a mí y yo no al mundo. Por permitir, Señor, que otros principios se conviertan más importantes que los principios de tu reino y los principios de Dios. En esta mañana, Padre, regresa el corazón de tu pueblo hacia ti. Regresa el corazón aún de creyentes, Señor, hacia ti, para que podamos ver y caminar en la verdad tu palabra, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, te lo pedimos, Señor. Vamos, permite que el Espíritu Santo te ministre esa convicción que estás sintiendo, ese pensamiento que ya está llegando a tu vida. No es para humillarte, no es para avergonzarte. Es Dios tocando la puerta de tu corazón y diciendo: yo tengo una forma mejor. Es Dios tocando la puerta de tu mente diciéndote: yo tengo un mejor pensamiento acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal. Permíteme influir tu vida para que luego tú puedas influir a los tuyos. Oh Señor amado, eso es ahí donde estás. Vamos, clámaselo al Señor. Oh Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sí, Señor.